Hoy nos vamos a sumergir en un milenio perdido de la historia, un periodo de tiempo que fue crucial, sí, pero que casi nadie conoce. Uno que, sin que nos diéramos cuenta, cambió las reglas del juego para siempre. Y bueno, para arrancar, hay que hacerse una pregunta fundamental. O sea, ¿qué pasaría si todo, absolutamente todo lo que nos enseñaron sobre nuestros orígenes, sobre cómo empezó la civilización, fuera en realidad una gran mentira? Porque de eso se trata todo esto. La idea central es que, durante milenios, la humanidad no fue la especie dominante. Estuvimos, de hecho, bajo el control de fuerzas mucho, pero mucho más antiguas y poderosas. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender el tamaño del desastre que se venía, primero hay que ver la foto de cómo era el mundo antes. O sea, cuál era ese orden que, de verdad, parecía que iba a durar para siempre. A ese poder dominante se le conocía como el Imperium. Pero ojo, no hay que pensar en un imperio como los que conocemos, con reyes y ejércitos humanos. No, esto era otra cosa. Una red de control sobrenatural que abarcaba el planeta entero. Durante generaciones y generaciones, ellos pusieron los límites de nuestro crecimiento. Básicamente, nos tenían en una jaula. Pero ya se sabe cómo es esto, ¿no? Ningún poder, por más absoluto que parezca, dura para siempre. Con el tiempo, empezaron a aparecer grietas en la pared. Mucho antes del colapso final, ya había, digamos que había susurros, señales de que algo muy grande se estaba cocinando a fuego lento. Y es que si vemos la línea de tiempo, queda claro que esto no pasó de la noche a la mañana. Miren, por allá en el 4900 antes de la Era Común, una de las ciudades más antiguas del mundo, Catal'yuk, queda abandonada, así, de repente, sin explicación. Pasan los siglos y ¡pum!, nace una deidad nueva y terrible en lo que hoy es América. Y luego llega la pieza clave. Aparece un libro, un texto sagrado, profético, para un poder que hasta ese momento se había movido en las sombras más profundas. Y claro, la aparición de este libro, el libro de Nod, fue mucho más que un simple texto religioso para los vampiros. Fue, en toda regla, una declaración de intenciones. Era la señal de que alguien más se estaba organizando, que se estaba preparando para patear el tablero y desafiar el orden establecido. Y así, después de siglos de susurros y tensiones acumuladas, llegamos al epicentro. Al momento de la explosión, ese instante en que todos esos pequeños ruidos de fondo se convirtieron en un grito tan fuerte que rompió el mundo que todos conocían. Una frase corta, directa, pero con un peso devastador. Imaginen, toda esa estructura, el Imperium, que había durado milenios, se derrumbó en un solo año. Esto no fue un deterioro lento, no, fue como una amputación. ¡Zas! Se acabó. Y con ese derrumbe se desató el caos. Un caos absoluto, porque no fue una sola cosa, fue una reacción en cadena, una avalancha de desastres. Al mismo tiempo que el Imperium se caía a pedazos, estallaba una guerra salvaje entre otras facciones sobrenaturales. Y mientras tanto, los humanos, por fin libres de sus cadenas, empezaban a construir las primeras bases de lo que sería Babilonia. El mundo de antes estaba siendo borrado del mapa, de una forma muy violenta. Se dice que cuando un gigante cae, el vacío que deja es inmenso. Y en las sombras que deja su cuerpo, ahí es donde salen las criaturas más pequeñas y aterradoras a pelear por las sobras. La caída del Imperium no trajo paz, para nada. Lo que trajo fue una era completamente nueva de conflictos. Y claro, en medio de todo ese caos, empezaron a moverse nuevas piezas en el tablero, a aparecer nuevos jugadores. Aquí, por ejemplo, tenemos la creación de un vampiro que sería muy poderoso, Ishim-Ur-Baal. Y esto no es solo una anécdota, es un símbolo de cómo las luchas de poder, ahora mucho más personales, entre clanes, entre individuos, empezarían a ser la norma en esta nueva era. Pero, ojo, la ambición no era solo cosa de monstruos. Por primera vez en quién sabe cuántos milenios, la humanidad, ahora sin las ataduras del Imperium, empezó a buscar su propio poder. Un poder que siempre había estado ahí, pero que les habían prohibido tocar, la magia. Y lo más increíble es que esto fue un despertar a nivel mundial, no pasó en un solo rincón del planeta. Pensemos en esto. En Babilonia, la magia se manifestó como ciencia, como matemáticas, como astronomía.
Allá en la India tomó un camino más filosófico, más espiritual, explorando la vida y la muerte. En China se convirtió en artes marciales y meditación profunda. Y del otro lado del mundo, en Britania, se trataba de conectar con la naturaleza, con los cielos, con las estrellas. La humanidad estaba reclamando su lugar y lo hacía de 1000 maneras diferentes. Entonces, la gran pregunta es, cuando el polvo por fin se asentó, ¿cómo quedó el mundo? ¿Cómo se veía el nuevo tablero de juego? Una cosa es segura, no volvió a ser el mismo. Ni de cerca. El nuevo orden era radicalmente diferente. Y sí, mucho, mucho más oscuro. Y creo que esta es la clave de todo, el gran cambio. El mundo pasó de tener una sola tiranía, una que todos conocían o al menos intuían, a tener una guerra secreta, una guerra en las sombras, con quién sabe cuántos frentes. El poder dejó de ser un gran bloque de piedra. Ahora era como un espejo roto en 1000 pedazos, oculto, y cada facción peleaba a muerte por su pequeño reflejo de influencia, siempre escondida de la vista de los humanos. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a una última pregunta. Una que es bastante inquietante. Porque, a ver, el Imperium había caído, eso es un hecho. Pero la humanidad pasó de tener a un solo carcelero a tener docenas de depredadores, de titiriteros moviendo los hilos en secreto. Así que la pregunta que realmente define esta nueva era de tinieblas es, ¿fue esto de verdad una liberación? ¿O fue simplemente cambiar una jaula por otra, una mucho más grande, sí, pero también infinitamente más oscura?